trata sobre realidad aumentada y algo similar que son los mundos virtuales. Bueno, básicamente, para que entremos pues como directamente a mostrar la tecnología como tal, ¿qué es la realidad aumentada? La realidad aumentada es una tecnología que se derivó de la que conocemos de muchas películas, lo que era la realidad virtual, que eran tecnologías donde como en Matrix, que colocaban unos cascos, pues películas similares, que eran inmersivas, pero esa tecnología existe en realidad, pero requiere, o sea, son equipos muy costosos, que para implementar, digamos, es una tecnología que requiere costos muy grandes para una institución o incluso si uno la quiere utilizar directamente en la casa. En cambio, la realidad aumentada, con costos relativamente o exageradamente bajos, tanto que yo para ejecutar realidad aumentada necesito básicamente una cámara web, necesitamos un marcadorcito así como este, que es básicamente una hoja impresa con una figura cuadradita como tal, que ya uno pues determina qué imagen va a utilizar, pero es indiferente. Y algunos programas, nosotros utilizamos algunos que son libres en la web. Hay uno que se llama Build AR, que simplemente lo que me hace es la interfaz de conectarme la cámara web con la hojita y mostrarme el modelo como tal. Entonces, resumiendo esa parte, ¿qué es básicamente la realidad aumentada? Es una tecnología que me permite interactuar en el mundo real con objetos virtuales. Ya enseguida vamos a mostrarles cómo. ¿Me escuchas? Bueno, básicamente, realidad aumentada puede reproducir de tres formas. Una es mediante el marcador. En la me puedes colocar un modelo. Una de las formas es mediante un marcador. La otra forma es mediante una técnica llamada tracking. O sea, tracking es que detecta tu figura y basado en tu figura empieza a mover objetos. O sea, no necesariamente el marcador tiene... No necesariamente el marcador, sí, es muy bien. El marcador no necesariamente tiene que ser en el papel, sino que puede ser el rostro humano, una tarjeta o un cuaderno. ¿Listo? La tercera forma de utilizar la realidad aumentada ya es mediante ya teclados, mouse y todo eso. ¿Listo? Para esta ocasión les vamos a mostrar la realidad aumentada, pero utilizando marcadores. Para los que estén interesados en esta tecnología, nosotros para el modelado empleamos el programa de Blender, que es un entorno de diseño 3D totalmente gratuito. ¿Listo? Igual ya les voy a mostrar por un documento. Sí. Bueno, ¿cuál es la idea con la realidad aumentada? Nosotros estuvimos investigando mucho de todo lo que era realidad aumentada e inicialmente había pues modelos que requerían un computador muy bueno para ejecutarlo, requerían que la cámara web fuera pues demasiado buena, entonces obviamente era muy costoso. Y encontramos que actualmente para uno ejecutar realidad aumentada necesitas solamente las tres cositas que decíamos ahora: la hojita, una cámara web sencilla, un computador pues relativamente normal y simplemente tener, eso sí, el objeto en 3D que se va a ejecutar. Este modelo, por ejemplo, de Parque Explora lo desarrollamos completamente nosotros utilizando Blender, que es el software que les mencionaba Carlos ahorita, que es para modelado de objetos 3D. Blender es un software completamente libre, o sea, cualquiera lo puede descargar de internet y con unos conocimientos básicos empezar a utilizarlo, e igual hay mucha información en internet para implementarlo. Bueno, entonces, entendiendo en realidad en sí que es la realidad aumentada, vamos a mirar entonces cuáles son los principales usos. O sea, ¿para qué me sirve a mí entender y aprender esta tecnología y para qué la voy a conocer? Dentro de los usos principales, pues
vamos a empezar como de mayor a menor. Entonces, de los usos más elaborados está, por ejemplo, para medicina. Normalmente, ese modelo que estamos viendo ahí, ese lo hicimos para una muchacha, una estudiante de medicina. Ella quería, dentro de la tesis de grado, hacer una demostración o pues como una exposición del funcionamiento del corazón, pero en ese momento la única alternativa que tenía era abrir una persona y mostrar un corazón funcionando, y pues complicado mostrar esa parte. Entonces, hablando con nosotros, más o menos llegamos a este tipo de tecnología y ahí vemos un modelo de un corazón funcionando. Ese modelo puede ser tan elaborado como tiempo de trabajo del diseñador. Pues con Carlos le utilicé uno, o sea, yo ese modelo como está, puedo elaborarle el recorrido de la sangre, puedo diferenciar la sístole y la diástole, etc. O sea, puedo simular completamente toda la interacción que tendría un corazón real. Bueno, este otro, por ejemplo, es el modelado tridimensional de rostros. Más o menos basándonos en investigaciones, por ejemplo, lo que hacen cuando están elaborando retratos hablados de las autoridades, que se tienen que basar en unas características particulares. Entonces, por ejemplo, yo desde unas fotografías básicas puedo ensamblar también en Blender esas diferentes caras de la persona y elaborar más o menos una imagen tridimensional de esa persona. Ese rostro, por ejemplo, que estamos mirando ahí es de acá del compañero Carlos. Por ejemplo, y es basada completamente, ese se elaboró con 4 fotografías que tomamos con una cámara digital normal, y desde ahí pues empezar a modelar. O sea que otro de los usos de la realidad aumentada es, por ejemplo, reconstrucción facial. Por ejemplo, digamos, un médico también de medicina van a hacer una reconstrucción de alguna parte de una persona, simplemente se le dan los datos al diseñador y uno le dice, esa persona después de la operación va a quedar con una cicatriz en este lado, va a quedar con el maxilar más grande. Uno digitalmente le ejecuta los cambios y vería en realidad cómo quedaría esa persona. Carlos en ese momento entonces nos va a explicar, por ejemplo, en la parte de publicidad a nivel de las empresas, cómo puede una empresa mostrar un producto en el mundo virtual sin necesidad de tener que construirlo directamente en la realidad, de pronto por costos y otras complicaciones. Sí, sí me escuchan. Por lo general, la realidad aumentada está empleando bases de la parte de la publicidad. Eso. Por ejemplo, acá tenemos el iPhone. Espera un momento a que reproduce. Yo te cogí bien el iPhone. Eso. Por ejemplo, acá el ensayo que estamos haciendo, inicialmente, por ejemplo, acá el ensayo que estamos haciendo, inicialmente lo íbamos a orientar hacia una lata de gaseosa, eso. Pero por cuestión de tiempo, mejor lo hicimos para un iPhone, eso. La publicidad la suele emplear más que todo vía web. Cuando han visto los demos de realidad aumentada de Avatar, de la que sacó Coca-Cola, alguno. Sí. Por ejemplo, eso se sirve para exhibir productos o bien para simular cosas como, ¿cómo les explicar? A ver, ¿alguno ha escuchado hablar de biotelemetría? Biotelemetría. No. O sea, biotelemetría consiste en que una persona le toman 3 fotos, ¿listo? Entonces, a la persona le coloca marcadores tal como estos, y a medida que la persona va rotando, la imagen se va construyendo a medida que va rotando en realidad aumentada. Por ejemplo,
que se tiene interacción, presiona las teclas. Vamos a ver si la iluminación favorece un poco. Por ejemplo, este modelo tiene interactividad, eso, toca las teclas, por la luz no nos da bueno. Por ejemplo, este tipo de modelos, como se están basados en visual tracking, significa que usted con el movimiento puede coger, desplazar objetos, abrir páginas web, todo, sin necesidad de tocar nada físicamente. Por ejemplo, intentemos... Muchos de ustedes estarán preguntando entonces, bueno, ¿y eso a mí cómo me puede beneficiar o yo en mi casa para qué puedo utilizar eso? Entonces, básicamente, pues estos modelos son muy aplicados. De las experiencias que he tenido, pues yo soy profesor de Ingeniería de Sistemas y una de las cosas que estamos innovando con los alumnos en la parte de virtualidad es que ellos puedan llevar a sus casas objetos que de otra manera solamente podrían ver en una tienda de informática. Por ejemplo, en la parte de arquitectura de computadores normalmente uno le pide a los estudiantes que deben destapar el computador para ver la UAR o la parte interna de su computador y hacer una tarea. La mayoría de los estudiantes cuando uno le dice, no, es que usted tiene que destapar su computador, hasta ahí les llegó el entusiasmo por la materia porque se me daña, si le quito la memoria después me hace un corto, si le quito el disco duro, cómo lo pongo después, o si quedó bueno, etcétera, etcétera. Entonces lo que hemos investigado y que se puede hacer con realidad aumentada es uno mostrar el computador, la CPU completa en realidad aumentada. Entonces cargamos un modelo de una CPU con los componentes animados en realidad aumentada y el estudiante puede interactuar con esos diferentes componentes y de igual manera identificando cómo es cada componente, entonces identificar dónde va el disco duro, sale información en 3D de cómo funciona, cuáles son sus componentes, etc. Acá, esa imagen que ven, esa imagen ahora la diseñaron dos muchachos para que estuvieran en la clase de diseño de avatares, es que debe hacerlo, diseño de avatares. Por ejemplo, basado en el dibujo, se cogió y se hizo totalmente el modelado, todo un proceso que a duras penas toma 5 minutos. Por ejemplo, ¿dónde está el diseñador del muñeco? No, ¿cómo que no está acá? Por allá, ¿cierto? Por ejemplo, ellos cogieron y elaboraron un dibujo para el concepto de un videojuego y acá simplemente cogimos, lo modelamos y lo llevamos directamente a cómo se vería en el juego finalmente. Por ejemplo, hoy en día ya se están desarrollando videojuegos en realidad aumentada, realmente hay muy pocos. Y lo novedoso es que se juega mediante esta tecnología de iPhone, permite jugar hasta 23 personas al mismo tiempo, según las pruebas. ¿Quién tiene alguna pregunta? Sí. A ver, en este momento, para Android hay dos aplicaciones de realidad aumentada que ya están en uso, que es el Recognizer para el reconocimiento de personas y bajar la información de internet, y el servicio que lanzó Google en este momento, que es Googles, que es para búsquedas directamente tomando la imagen del smartphone. ¿Qué software están ustedes pensando diseñando de este tipo, ya pasando un poco de la teoría a software práctico de aplicación de realidad aumentada? Bueno, en este momento esa parte la tenemos pues como una exploración más o menos básica, o sea, estamos implementando, es muy centrado en la parte de diseño de modelos como tal, de los diferentes modelos que se pueden diseñar. Y sobre esos diseños, pues mirando dentro de las diferentes aplicaciones, de las que mencioné ahorita en medicina, en educación, uno de los proyectos que tenemos, por ejemplo, la parte de libros animados para los niños que tengan los cuentos de realidad aumentada, o como esquema de información pues como tal. Hay un grupo que se presentó esta mañana, que era la agencia de Pinocho, que estaba haciendo la presentación de Android,
con ellos estamos en conversaciones para mirar cómo podemos integrar ambas investigaciones. Ellos están integrando pues todo lo que es de Android y la es cómo se pueden generar modelos y aplicaciones interesantes que se puedan integrar desde eso, pero pues como un software o algo así en particular no tenemos en este momento, sino pues eso en general. Estamos en investigación de esos componentes como tal. Hay una de las que hemos tratado de implementar que es en Paper Vision, que es generando componentes en realidad aumentada para ver directamente por web. Y la idea es, por ejemplo, que yo llegue a una vitrina de un local comercial, haya un marcador y yo pueda ver en realidad aumentada los diferentes productos que esa tienda ofrece. O sea, pues por la parte del software hemos mirado que hay muchos programas que me sirven para ejecutar realidad aumentada, pero en realidad modelos o utilizaciones específicas como tal no es lo que no está muy bien modelada esa parte. Entonces por eso hemos orientado como más por la parte de los modelos como tal. ¿Quién tiene más preguntas? Bueno, otra de las cosas que queríamos mostrar también hoy, que pues, creo que queda clara esa parte de la realidad aumentada, otro de los conceptos a los que nos llevó, cuando mostrábamos, por ejemplo, ahorita el Parque Explorer en realidad aumentada, alguien nos hacía la pregunta. Yo, por ejemplo, si quiero ir como más adentro de ese modelo, si quiero caminar, por ejemplo, virtualmente dentro del Parque Explorer, ¿cómo hago? Porque hasta ahí me queda muy limitado. Empezamos a investigar y entonces los modelos que estamos desarrollando para realidad aumentada, encontramos que se pueden integrar con tecnología de videojuegos. Hay un programa llamado Unity, un software que se llama Unity, que es orientado para diseñar videojuegos, y ese encontramos que esos mismos objetos que ya modelé en Blender para realidad aumentada me servían para integrar mundos virtuales, por ejemplo, los que conozcan Second Life o ese tipo de mundos virtuales, podríamos generar un mundo parecido. Nosotros pues para la demostración hicimos completamente modelado en Blender un mundo virtual del Parque Explora por el cual me puedo mover virtualmente, y una de las características es que me simula realidad, o sea, me simula gravedad. Si llego contra una pared obviamente me voy a chocar, etcétera, etcétera. Entonces miren que ahí puedo hacer un desplazamiento y puedo caminar dentro del parque como si estuviera dentro de él físicamente. Este modelado pegado el video. Este modelo, por ejemplo, ahí obviamente lo tenemos en proceso de construcción, pero yo puedo construir ahí virtual y digitalmente cualquier entorno. Puedo construir, por ejemplo, una tienda, un centro comercial, un sitio turístico, pues digamos que está limitado únicamente a la imaginación y a la habilidad de los que estén modelando las herramientas. Pero como tal yo puedo implementar cualquier sitio y miren que tiene una interacción completamente desde un videojuego. O sea, si en algún momento a mí se me acabara el piso desde donde estoy, obviamente me caería al vacío. Ahí nosotros, por ejemplo, en la parte exterior... Perdóname, te interrumpo. Porque es que precisamente cuando iniciaron ustedes ahora en la presentación estábamos comentando eso. Aquí estamos más en realidad virtual. Realidad aumentada podría ser si tuviéramos un geoposicionamiento de alguien dentro de este gráfico que estamos viendo, con un GPS, puede hacerse el posicionamiento de alguien que está dentro del Parque Explorer y podríamos estarlo viendo en este momento. Y sí tendríamos una conjugación de realidad con virtualidad, sería verdadera realidad aumentada, no solo virtualidad. Una de las integraciones que estamos explorando para ese, que desde los APIs que libera Google Maps, que estamos investigando, se pueden implementar. O sea, con Google Maps es lo que me haría marcar ese geoposicionamiento que usted me dice. Y dentro del juego ya uno podría crear unos avatares, simplemente que parecido a Second Life, cuando se ubique el avatar, él me mostraría la georreferenciación de dónde está esa persona dentro del juego, basándose en los datos que hay en el celular.
O sea, muchos de los que tenemos celular actualmente, que tienen conexión a internet, pueden ver que uno puede instalar una herramienta que se llama Google Maps, y esa herramienta por internet me marca un geoposicionamiento. La idea es poder integrar esa ruta que me genera el celular, poderla integrar con este simulador, y que si yo estoy, por ejemplo, aquí que estamos en la sala 3D, desde el simulador en la web, él me diga, no es que vea, este usuario está en este momento en la sala 3D, o está en el tercer piso de Explora, etcétera, pues que me genere un posicionamiento como tal. Dentro de este entorno, yo podría crear enlaces en las aplicaciones todo ustedes. Sí, o sea, ya uno le puede empezar a integrar, eso se llama metadatos, que yo le integro objetos, un enlace web, puedo integrar, por ejemplo, un video enlazado desde YouTube, pues diferentes aplicaciones. Yo veo pues que, o sea, lo que vos decís de la integración de lo que ustedes hacen, o sea, el modelo que hicieron, ese modelo es basado en fotos, o eso lo desarrollaron todos ustedes como que antes. Es basado en fotografías y con la fotografía algunos planos que nos facilitaron. Porque, o sea, lo veo yo como desde la perspectiva arquitectónica para hacer desarrollos como pasos virtuales por sitios que todavía no están construidos con un render arquitectónico, digamos. Sí, yo puedo hacer, o sea, el entorno virtual lo puedo generar desde cualquier espacio. Y el proceso que hicimos de modelar es tomando fotografías desde el Parque Explora, algunos planos que nos facilitaron, y más o menos pues por tiempo nos tocó acelerar el proceso, pero la mayoría del modelo está basado en dimensiones reales. Y hay integración de eso con entornos CAD, cosas de 3D Max. Pues se podría utilizar los conceptos como tal, o sea, los planos por ejemplo están en AutoCAD, pero solamente lo utilizamos desde la referencia visual. Pero la mayoría de posicionamiento como tal y de modelamiento está basado en fotografías. Complemento un poco. De hecho, al tener las fotografías, simplemente empezamos a coger y editar sobre primitivas. Prácticamente todo eso son cubos, cilindros, a duras penas hay alguna geometría perfectamente alterada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Funciona lo mismo con programas como Rhino o como especie de AutoCAD, Max o cómo es la integración de programación? Les explico. Pues actualmente Unity solamente integra modelos en Blender, Trimax y Maya. ¿Listo? Hasta ahora no integra para nada Rhinos o otro formato que reconoce es el FBX, que también es un formato muy universal entre los game engine para creación de videojuegos. Sí, ¿alguna otra? Totalmente. De hecho, para iPhone ya con Unity se puede crear realidad aumentada para iPhone mediante el sistema de Unity. Sí. Si una pregunta es que acabo de escuchar que con iPhone usando Unity se puede crear realidad aumentada, pero justo el mes pasado en la iPhone prohibió el uso de Unity, Flash, cualquier otro de correcciones de Objective-C. Entonces iPhone, no Flash, no Paper Vision, no Toolkit, hay que investigar. Sí. De hecho, para los que estén interesados en la parte realidad aumentada para la web, la realidad aumentada para la web se hace con Flash, Toolkit y con Paper Vision. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ahí para resumir que ya se nos acabó el tiempo, entonces resumiendo diríamos que la realidad aumentada, como decíamos, que me permite interactuar con elementos virtuales en el mundo real. Básicamente podríamos decir que dentro de los modelos que encuentro en la web la puedo utilizar casi para todo. Por ejemplo, en Flisol que estábamos dando unas demostraciones y llevaron un grupo de niños, y los niños normalmente lo que preguntaban era si qué había de juegos o de cuentos. Entonces tuvimos que orientarlos pues como en muñecos de animación, cosas similares,
pero la idea es que para cada digamos rango de edades o grupos de interés se van a encontrar modelos en realidad aumentada que se pueden darle fines pues aplicados. Por ejemplo, en arquitectura hemos encontrado que las empresas que trabajan, venden edificios, están muy interesadas en esas tecnologías para hacer, por ejemplo, los apartamentos modelo en realidad aumentada y mostrarle al cliente cómo quedaría, por ejemplo, su apartamento con esa integración. O, por ejemplo, como también se puede simular niveles de luz, normalmente cuando se compran apartamentos la gente se fija mucho en cómo entra la luz en los diferentes momentos del día y serían formas de simular como esos diferentes objetos. La otra, por ejemplo, es la parte comercial y de publicidad, que ya hay empresas como Nike, la revista Soho ha utilizado algunas cositas por encima. La idea es que se empiece a integrar todas estas tecnologías en las cosas cotidianas. De que yo, por ejemplo, desde ahorita voy a comprar al supermercado algún artículo que venga sellado en una caja, no necesite destaparlo porque obviamente eso genera deterioro del producto, sino que en realidad aumentada en una pantalla yo pueda ver con toda la calidad del caso todos los elementos de ese producto, pueda rotarlo, pueda mirar los detalles, o sea, tan sencillos, por ejemplo, de las agujetas, los estampados, etc. Entonces, la idea es que toda esta tecnología se pueda aplicar, se puede y se pueda aplicar a todas las interacciones que tiene uno a diario. Bueno, creo que ya se nos acabó el tiempo. Quedamos entonces, ahorita quienes deseen les podemos facilitar el correo electrónico para más información y muchas gracias por su atención. Vamos a arribar unas